vamos a ver en principio un ejemplo inspirador que les puede servir para su proyecto de mix de géneros musicales, que recuerden que la fecha de entrega era a partir de este lunes, hasta el lunes próximo sigo recibiendo ya sea avances o entregas definitivas también. Les voy a compartir entonces. Vamos a arrancar con eso. Entonces, atención, un breve fragmento entonces de uno de los trabajos de los chicos que llegó por allí, que tiene algunas cositas muy lindas para destacar. Acompáñate con las mejores mezclas de Coming up, it's there. You just think that's what you do, baby. Hold it down, baby. Jump in the moment, move it. Jump back and forth, feel like you con creatividad. Mezclas con harta demencia. Con harta demencia. El DJ que te hace bailar en la noche. Till death do us part, but we're already past that phase. This is a brand new start. Se percibe desde tus oídos. Inicia el máximo ambiente. Buenísimo. Bueno, teníamos un ejemplo del trabajo mix de otro género, o varias cositas enganchadas, varios subgéneros y estilos dentro del mismo género elegido. Así que sigan siempre esa consigna de mantener en una pista de audio todos los efectos de transición, todos los audios de transiciones, y todos los demás audios que estén uno debajo de otro, como para seguir una organización, para que esté más ordenado, para que se acostumbren a ver mucha cantidad de tracks, de audios. Elíjanse con colores también, que eso les va a venir bien para los ojos, para distinguir bien la visualización de cada uno de los tracks que están usando. Siempre el fade in, fade out como recurso, o no, por momento está bueno cortar y enganchar directamente los tiempos fuertes, o depende cómo sea el estilo del género que elijan. Y la duración total, no excederse de 5 minutos. Así que ese trabajo que le mostraba estaba completamente con todas las pautas que había solicitado, así que era como para que tengan en cuenta qué cosas se pueden hacer y qué cosas estamos manteniendo como prioridad, ¿no? En este caso, entonces, la duración, que sea interactivo, que sea creativo también, que no sean audios largos y extensos, sino que sean fragmentos de los audios. Para luego, entonces, comenzar el segundo trabajo práctico, que eso ya la semana que viene vamos a estar iniciando el segundo trabajo práctico en el cual
vamos a ver otros procesos dentro del programa de Reaper y procesos en generales que se repiten en muchos multipistas, que nos va a venir bien como recursos. Después ya les voy a contar bien cuál va a ser el tema central de nuestro segundo trabajo práctico. Bien, hay un glosario dando vueltas por allí en el grupo, el glosario 2021, levanten las manos aquellos que han podido descargar ese glosario y tienen su diagnóstico 1 ahí presente, más allá que tal vez no lo hayan completado del todo y que hayan al menos visto algunos puntos. Es algo bastante complejo los temas que vamos a desarrollar, por eso nos vamos a acompañar de algunos ejemplos visuales también, como para terminar de afianzar lo que está escrito dentro de la teoría y rematarlo entonces con algunos videos que nos van a ayudar bastante y nos va a venir bien para colaborar con la parte que queremos desarrollar, que es la teoría. Entonces, ténganse su diagnóstico abierto, su diagnóstico número 1 y el glosario 2021, en el cual vamos a ir entonces interactuando. Les voy a ir haciendo algunas preguntitas para aquellos que están por allí. Entonces, vamos a abrir el PDF del glosario. Bueno, tenemos varias cositas por acá que tenemos dentro de este glosario. En principio desarrolla el apartado de sonido, que hay varias, de alguna manera están colocados lo que serían algunas posturas específicas sobre qué es el sonido, cómo nace el sonido y cómo se va produciendo de alguna manera el efecto, de alguna manera hasta tener la sensación auditiva. Fíjense que en el cuestionario al principio nos menciona esta parte del sonido. Hay algunas afirmaciones. Por ejemplo, dice, toda vibración en el aire se considera sonido. Es como una afirmación que nosotros tendríamos que develar si esa afirmación realmente es verdadera o falsa. Si es verdadera, perfecto, la dejaríamos tal cual está, pero si es falsa vamos a tratar de justificar y anotar todas las cosas que sean necesarias de por qué no sería de esa manera. Fíjense que nuestro documento del glosario 2021 no nos hablaba específicamente de que el sonido sería todo el movimiento. Porque acá dice, el sonido es todo movimiento vibratorio que propagado por medios elásticos es capaz de estimular o de excitar el oído humano para producir una sensación auditiva. Eso estaba extraído del diccionario enciclopédico. Fíjense que luego dice, definimos sonido como el resultado de percibir auditivamente varias oscilaciones de algún cuerpo físico, normalmente a través del aire, en forma de formas sonoras. Acá habla del aire, pero también es importante saber que viaja por diferentes medios el sonido. Luego hay una tercera afirmación que dice, el sonido no es otra cosa que la sensación producida en el oído por las vibraciones de la presión sonora, de la presión atmosférica generada por un movimiento vibratorio que se transmite por medios elásticos. Cuando dice medios elásticos tiene que ver con diferentes tipos de medios, ya sea sólido, metal, líquido, en este caso aéreo también, dentro de ciertos límites. Entonces estas variaciones pueden ser percibidas en el oído humano. Y después vamos a hablar acerca de esto, qué pasa con aquellos que no tienen el oído activo, el oído interno, de alguna manera, para percibir este sonido. Entonces dice, como vemos, necesitamos un elemento que vibra todo el tiempo, un medio que transmite las ondas y un estímulo sobre el sentido humano. Y después vamos a hablar de esto, del estímulo del sentido humano, qué es lo que realmente necesitamos para percibir la sensación, entonces, de sonido. Entonces, acá dice, de las definiciones también se desprende que no toda vibración en el aire puede considerarse sonido. Acá dentro del glosario nos está diciendo, solo aquella capaz de estimular el sentido auditivo. Entonces, volviendo al cuestionario 1 que dice el primer apartado, si realmente toda vibración en el aire se considera sonido, ahí tendríamos que colocar un falso, una F, algo, y justificar. Al lado puede ser del mismo PDF o si están completando en un cuadernito, en una hoja de Word, en un bloc de notas, anotamos entonces que no toda la vibración dando vuelta en el aire es considerado sonido.
porque también vamos a tener otras denominaciones específicas. Entonces, perfecto, ahí vamos. Ahí vamos bien, me escuchan bien, están ahí al corriente con lo que estamos hablando. ¿Saben de lo que estamos hablando? Algunos dicen, ¿de qué estarán hablando? Hay un glosario 2021 y un diagnóstico número 1 que seguir. Así que ahí vamos. Así que ahora empiezo con las preguntas. Así que traten de tener su micrófono activo para lo que sigue. Bien, sigamos entonces por aquí en el cuestionario 1. Entonces, el infrasonido, y esto es muy interesante. El infrasonido, Joaquín, te pregunto, ¿el infrasonido contiene frecuencias tan agudas que no podemos percibir? ¿Esto es verdad o es falso? Es cierto de que no podemos percibirlo, pero en realidad son frecuencias graves. Perfecto, son frecuencias graves. El infrasonido tiene que ver con debajo, ¿no? El rango auditivo. Y acá está buenísimo entrar en este tema de los cuales comenzamos a desarrollar esta semana con ese experimento auditivo que tuvimos que hacer en esta semana, que vi algunos comentarios que ahora los voy a compartir para que podamos socializar algunas cositas que fueron escuchando. El test auditivo. Entonces, el rango auditivo del ser humano va de los 20 hercios, ¿sí? Frecuencia grave, hasta los 20.000 hercios o 20 kilohertz. Así que fíjense acá en el chat, yo voy agregando algunas cositas como para que todos lo veamos. 20 entonces hertz habíamos dicho, hasta 20.000 Hz o 20 kHz. Ese sería como el rango auditivo. Fíjense que hay una medida acá que está bueno entenderlo, a ver de qué va, ¿no? Un kHz, que sería 1 kHz, es igual a 1000 Hz. Esa es la medida. Por eso se dice que 20 kHz kilohertz es equivalente a 20.000 Hz, ¿sí? Porque 1 kilohertz es igual a 1000. Esa es como la cuenta, ¿sí? No vamos a entrar en cuestiones de física acústica, de cosas así tan meticulosas, pero es bueno conocerlo y es el rango que nosotros escuchamos. Y es el rango por el cual se van a mover algunos procesadores, algunos ecualizadores, como para entender dónde están los graves, dónde están los medios y por dónde andan los agudos, y sobre esa base, construir lo que nosotros necesitemos en el momento. Así que, como decía Joaquín, hay sonidos tan graves, más graves de lo que nosotros podemos percibir, que se llaman infrasonidos, ¿sí? Entonces, el infrasonido son sonidos graves. Entonces, en esa afirmación que contestaríamos entonces, decía que eran tan agudas, así que sería totalmente falsas porque el infrasonido contiene sonidos tan graves, por debajo de los 20 Hz, que no la podemos oír. Sí, algunos otros animales, como dicen, ¿no? Hay algunos animales que pueden percibir por debajo de esas frecuencias graves, que de hecho se pueden comunicar. Uno de ellos eran los elefantes, que pueden comunicarse con vibraciones tan bajas por debajo de los 20 Hz que nosotros ni siquiera lo podemos percibir, pero ellos con sonidos, ya sean sonidos guturales, sonidos producidos, pueden comunicarse de un lugar a otro, de hecho a kilómetros. Y ni hablar de que ellos puedan percibir sensaciones, movimientos vibratorios dentro de la atmósfera en general, ¿no? Por algo los animales son tan sabios que cuando viene algún cambio climático, ellos son los primeros que ya saben cómo viene la cosa, entonces migran rápidamente o se cambian de lugar dependiendo qué es lo que acontece, ¿no? Si cambia el clima, si se viene un terremoto, un temblor o algo así por el estilo. Así que eso está comprobado científicamente. Así que ese sería el infrasonido. Y el otro que tendríamos por encima de los 20.000, entonces vamos a poner 20 Hz, por debajo de 20 Hz, tenemos entonces los infrasonidos. Y por encima de los 20 kHz o 20.000 Hz tenemos los ultrasonidos.
Y dentro del material hablaba acerca de algunas cuestiones del ultrasonido, que son sonidos totalmente agudos, ¿sí? No tiene que ver, como para que tengamos en cuenta, no tiene que ver con lo fuerte y lo débil, no tiene que ver con la intensidad, porque a veces uno dice, cuando está por encima de los 20.000 se nos rompe el oído. Y fíjense que en la experimentación que hicimos del test de frecuencias, nadie puso que en 16.000 Hz o 17 o 18 el tímpano se le explotó, ¿no? Nadie puso eso, al contrario. Iban poniendo por 17, 18 ya dejaban de percibir el sonido, y es una cuestión que uno dice, a medida que va subiendo parece que el oído va a explotar y nos quiere dejar totalmente sordos a todos, pero fíjense que la parte más irritable que la mayoría logró percibir estaba en la mitad. Entre los sonidos medios y medios agudos, ahí estaba en la parte más irritable para el ser humano, que yo creo que la mayoría pudo apreciar eso en su audición. Pero entonces, por encima de los 20.000, fíjense que ya nuestro oído no percibe. Puede generarnos alguna cuestión de sensaciones dentro de nosotros mismos. Hay muchas ondas electromagnéticas dando vueltas por ahí, por el aire, que nosotros ni nos enteramos porque no las escuchamos. Pero fíjense que de ahí provienen dolores de cabeza, vienen muchas cuestiones electromagnéticas que nos producen a veces, como decía por ahí, material sangrados, recurrentes, dolores de cabeza, malestar, ¿no? Hay muchas cosas en la atmósfera, hablando científicamente, que nos afectan. Así que es bueno saber que hay cosas dando vueltas por las frecuencias, tanto graves como agudas. Fíjense que dentro del ultrasonido se utiliza entonces también lo que serían las ecografías, se utilizan con ultrasonido para poder visualizar y tener una imagen del embrión. También, así como el sonar que hablaban, no del programa Sonar, sino sobre lo que serían los submarinos, también pueden de alguna manera tener algunos datos precisos utilizando el ultrasonido. O sea que son máquinas que se pueden utilizar, que pueden de alguna manera darnos esa información que el ser humano no podría escuchar para desarrollar algo específico en este caso. O sea que no es en vano el conocer para qué está el ultrasonido y el infrasonido. Bueno, en los animales también, otros animales que escuchan por encima de esos 20.000 Hz son los perros también. Fíjense que cuando entrenan a los animales, en este caso a los perros, se utilizan algunos silbatos. No sé si alguna vez han visto a César Milán o algún entrenador de perros en la tele o en YouTube, que utilizan un silbato que uno dice, tira el pitilo, pero no suena, a nosotros no lo escuchamos, pero el animal sí, y responde a ese estímulo, ¿no? Ese estímulo y respuesta inmediata. Y bueno, están bárbaros esos silbatos porque nosotros ni los percibimos y sin embargo ellos sí lo pueden hacer, los pueden percibir. Así que existe entonces esas frecuencias y están buenos saber para qué y por dónde estamos parados nosotros. Así que ahí vamos, perfecto. Vamos a continuar entonces con lo que sigue. Si no, no vamos a terminar más. Ya vamos recién por 2 y son las 4:20. Vamos. El rango audible por el ser humano va de 20 decibeles a 20.000 decibeles. ¿Esto es verdad o no? Evelyn, no sé qué pusiste en ese apartado. Verdadero. Hay una trampa acá. Hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Que acá Yo lo iba. estamos hablando de hercios y no de decibeles. Sí. Por eso les hacía esta alusión de que no tiene que ver con esto de que sea tan fuerte ni que sea tan débil, ¿no? Entonces acá está la trampa. Vieron que yo soy bastante tramposo en ese aspecto, así que tengan en cuenta siempre que completen algo, yo siempre les voy a agregar o cambiar algo mínimo como para que presten más atención. Entonces, los dB, así como lo escribí ahí, dB tiene que ver con los decibeles. Decibeles. Acá le mandé decibeles, ahí está. Y los decibeles tienen que ver con el volumen y la amplitud.
O sea, tiene que ver con la intensidad, los dB, los decibeles. De hecho, hay un rango auditivo de decibeles que menciona que hay un umbral del dolor para el ser humano que no deberíamos exponernos jamás por encima de los 100 decibeles. 100, 110, ahí vamos a corroborar bien. Pero fíjense que todo el tiempo estamos expuestos a decibeles, a volumen constante. ¿Sí? Así que luego cuando entremos en la parte de amplitud, vamos a desarrollar un poquito más el tema de la intensidad en sí y de los decibeles, la medida. Recuerden que entonces el rango auditivo, auditivo y audible, eso que quería decir, para el ser humano va de hercios, de 20 Hz a 20 milihercios. Así que corrijan ahí el diagnóstico, que no fue que me equivoqué yo, sino que les quiero hacer trampa siempre, por eso. Bien, 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 sigamos. Agustina, antes que te me vayas, el sonido puede considerarse como una sensación sonora producida en el oído humano por un elemento vibratorio. Perdón, no tenía el micrófono prendido. Verdadero puse. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense que uno puede sumar o restar más cosas, ¿no? De lo que afirma en ese apartado, pero es más o menos, fíjense que esto, hay diferentes miradas con respecto al sonido, depende de quién, cómo lo defina y de qué rama venga, el sonido puede variar en algunas cuestiones ahí. Pero esta sería como una afirmación bastante acertada porque menciona que necesitamos, bueno, acá lo que podemos completar en realidad, que necesitamos un emisor, un receptor, pero generalmente la sensación sonora es lo que va a reproducir realmente el sonido, porque como dijimos al principio, no toda vibración del aire se considera sonido, solamente aquella que puede estimular de alguna manera el sentido, y podemos vincularlo con el sentido auditivo, específicamente con nuestro oído, o la sensación que nos produce también esas frecuencias en nuestro cuerpo. Y de eso cuando vamos a entrar entonces a la parte de cómo hacen aquellas personas que no tienen audición de alguna manera, cómo pueden vivenciar o experimentar la música, en ese caso, si pueden o no pueden. Así que eso va a ser lindo como para ver qué cosas existen hoy en día con el avance de la tecnología. Perfecto. Bueno, Agustina, te tocó una fácil, ¿eh? Ahora después te voy a dar una difícil. Bien, Julián, las personas sordas no pueden percibir el sonido de ningún modo. ¿Qué decís vos? De ningún modo. Falso. Falso, dice. Es falso ¿Por porque qué? con ayuda de algunos aparatos pueden percibir ciertos sonidos. Igual, aunque estén sordos, o sea, que no tengan cero, no me sale la palabra, Sí. que no puedan Cero escuchar, audición. cero audición, de todas maneras pueden percibir vibraciones. Exactamente, ahí está la percepción de vibraciones. La percepción de vibraciones es fundamental para entender el concepto del sonido también, ¿sí? Porque es un concepto bastante amplio, que para aquellos que poseen oído interno, como todos los presentes que estamos aquí, la sensación auditiva producida en el oído interno sería suficiente para darle información a nuestro cerebro de lo que está escuchando. Y de ahí aparecen los atributos del sonido. Cuando el sonido impacta en el oído interno, ahí podemos decodificar altura, duración, intensidad y timbre. ¿Vieron cómo vamos hilando esa cuestión y cómo vamos integrando lo que ya sabemos con los fenómenos físicos que van apareciendo? Así que de eso se trata. Excelente, excelente, bien. Tenemos uno más por el apartado de sonido y ahí vamos a la reproducción. Entonces, es recomendable que las personas no se expongan a más de 110 decibeles. Lilia, no sé si pudiste llegar a ese punto. Yo creo que medio que lo dije hace un ratito igual. Sí, entiendo que tiene una trampita como la anterior, que sería HZ, como es. No tiene trampita este. ¿Por qué no tiene trampita? Porque está hablando de decibeles y está hablando de la intensidad del sonido, que uno no debería de estar expuesto
no está hablando de la frecuencia, sino de lo fuerte, el sonido intenso, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, una conversación entre dos personas, es más o menos uno habla a 70 decibeles, aproximadamente, ¿no? Dependiendo, vieron que siempre uno se encuentra a alguien con quien hablar, y hay algunos que hablan más bajitos y otros que son muy escandalosos para hablar y que te van gritando y te van hablando y te llenan la cabeza, bla, bla. Bueno, mucho cuidado con eso de estar tantas horas hablando. Es una exposición constante de 70 decibeles que estás ahí nomás, de estar sobreexponiendo el oído. Profe, Sí, dime. por eso los que trabajan en el aeropuerto se ponen los auriculares. Totalmente. Y no es O que sea, porque y no es que están escuchando suenan- música ellos todo el tiempo y Claro. que es un medio de distracción, sino que es un medio de protección. Exactamente. Por ¿cómo También se llama el ruido ese de los aviones? las Que es muy fuerte. turbinas. Las turbinas. Al igual bueno, que las personas que trabajan en la construcción también deberían, que doy fe que no siempre es así, deberían de usar protección para los oídos, porque es terriblemente y es muy lamentable cómo el oído, tengan en cuenta que no se recupera. Fíjense que obviamente pueden ver referencias de abuelos o personas mayores que van a necesitar audífonos de alguna manera, ¿no? Cuando va perdiendo la audición de alguna manera. Y eso obviamente Acá está, puede ser por... lo que estaba diciendo son estos auriculares. Bien. Esos son, miren, no hay mejor ejemplo que el de Julián, ahí con los auriculares de protección, en realidad. Fíjense que no Del lado de son... adentro traen una espuma densa que evita que entre el sonido. Además del plástico, Excelente. obviamente. Muy bien, fíjense que eso es el material como aislante que tiene, porque si uno se pone cualquier otra cosa en el oído, no va a ser lo mismo que nada, ¿no? De hecho, eso está preparado para que no se filtre. De hecho, hay como auriculares que se venden para escuchar música, que se dice que son los auriculares que se llaman de formato cerrado, en el cual no permite que uno escuche sonidos externos. Y están los auriculares que son abiertos, que tienen de alguna manera algunas rejillitas a los costados que permite que uno pueda escuchar el ambiente, pero a la vez escuchar lo que está reproduciendo, ya sea en la música o lo que esté grabando, lo que esté, o si está, o si es gamer y está haciendo una partida online. Así que existen diferentes tipos de auriculares también, como los de ocio también, que eso vamos a entrar en ese tema ahora. Bien, les comparto un fragmento de video para que entendamos un poquito más del sonido. A ver si está por acá. Déjenme que lo abro primero. Bien, entonces, tenemos ejemplo de sonido. Entonces, sonido y sus propiedades. Atención a lo que va a desarrollar acá en esta parte. Bueno, ahí lo encontré el video. Así que, acá, el sonido y sus propiedades. Hola, soy Andrés y en este video te explicaré sobre el sonido. ¿Cómo producimos un sonido? Necesitamos un emisor, un medio y un receptor. Perfecto, fíjense que ahí ya nos dio el puntapié inicial. Eso es fundamental para que entendamos cómo se produce el sonido. Producimos un sonido. Necesitamos un emisor, un medio y un receptor. Y ahora, ese receptor es el que está en tela de juicio, que no siempre va a ser de la misma manera. No siempre aquel que solamente tiene un oído va a poder recibir esas frecuencias. Como decía Julián en un principio, aquellos que no tienen percepción auditiva de alguna manera pueden sentir las frecuencias en su cuerpo. El emisor producirá ondas sonoras, originadas por la vibración de partículas, es decir, lo que conocemos como sonido. Este pasará por un medio, que puede ser aire o agua, generalmente. El receptor captará dichas ondas, que se convierten en movimientos transmitidos por el oído interno, y luego asimilados por el cerebro.
Perfecto, ahí estaba lo que hablábamos acerca de la percepción del oído interno, y del oído interno entonces manda la información y decodificación, y el cerebro decodifica toda esa información para entender qué es lo que se escucha. Por eso cuando escuchamos el sonido de un instrumento, rápidamente sabemos si es un piano, si es una guitarra, si es una batería, si es un bajo, si es un gato, si es un perro, si es un auto, si es una bocina, si fuese lo que fuese, ¿no? Rápidamente el cerebro actúa en el momento. Decía algo más interesante acá que quería retomar. Bueno, acerca de cómo viaja también. Fíjense que mencionaba solamente dos por aquí, sobre el agua y lo sólido. Decir lo que conocemos como sonido. Decir lo que conocemos como sonido. Este pasará por un medio, que puede ser aire o agua. Bien, aire, agua, o también puede ser por metal. De hecho, a través del metal viaja mucho más rápido el sonido que por el aire o por el agua. Así que eso pueden apuntarlo, si es que en el glosario creo que no está esa información, así que apúntenlo por ahí, que fíjense que la velocidad del sonido es más o menos 340 kilómetros sobre hora, pero la velocidad de la luz es aún superior a la velocidad del sonido. Ahora retomamos esa idea. Las ondas, que se convierten en movimientos transmitidos por el oído interno y luego asimilados por el cerebro. La acústica es la ciencia que estudia este proceso de producción, transmisión y recepción de sonido, y todo varía mucho en base a la distancia entre el emisor y el receptor, la fuente sonora, la naturaleza del medio, entre otros factores. Por ejemplo, el sonido tiene una velocidad fija en el aire, pero puede ir más rápido en los líquidos, y más rápido aún en los sólidos, porque las partículas son más cercanas entre sí. Además, hay otra característica importante: el sonido rebota, o más bien, es reflejado por superficies, generando más sonido, que no notamos porque la intensidad va bajando al transcurrir el tiempo. Esto se conoce como reverberación. Bien, esta palabra es mágica. La reverberación era lo que hablábamos la clase anterior acerca de los efectos. Así que, como decíamos también en su momento, la reverberación entonces es un efecto natural acústico. Fíjense que acá no hay ningún procesamiento, no hay nada. Hay dos personas hablando y fíjense que el sonido, como dice, rebota. Y se puede experimentar mucho cuando cantamos en el baño o cuando estamos en un lugar con mucho eco. Las propiedades que debes saber acerca del sonido, como lo conocemos, son altura, duración, intensidad y timbre. Estos términos son sobre todo utilizados en música, aunque en física se les llama de otra manera. Y como todo en la ciencia, tiene sus respectivas unidades de medida. La altura es la frecuencia de la onda. Mientras más agudo sea el sonido, tendrá mayor frecuencia de ondas. Perfecto, eso es lo que hacíamos dentro del test auditivo. No sé si dentro del test auditivo, creo que sí, o no. No, creo que no les dejé esa pregunta de qué pasaba con las ondas sonoras a medida que transcurría de alguna manera toda la audición. Y lo que sucedía era con ese gráfico que en las frecuencias graves, la vibración por segundo, que se conoce de esa manera el término de frecuencia, que no es más que el ciclo de esa onda en un segundo, y eso tiene que ver con la velocidad de vibración. Cuando es más lenta, el sonido es más grave. Y a medida que va transcurriendo y va subiendo la intensidad de frecuencias, no de volumen, la frecuencia y la amplitud de alguna manera, de ese ciclo se va haciendo cada vez más ágil, cada vez más ágil. Entonces, por eso tenemos el gran ejemplo que siempre conocemos y podemos ver del sonido, de cómo actúa la cuerda de un contrabajo y cómo actúa la cuerda de una guitarra. ¿Qué es lo que pasa? Como es más fina la cuerda de una guitarra, vibra más rápido, por eso es más agudo que un bajo eléctrico o un contrabajo, en el cual sus cuerdas son más gruesas y la vibración por segundo que tiene esa cuerda es más lenta, y se produce entonces un ciclo más lento, lo que da una frecuencia más grave. Así que eso ténganlo en cuenta. Pueden hacerse un dibujito ahí. Yo ahora no quiero agarrar la pizarra porque voy a hacer cualquier garabato, pero recuerden que más lento entonces la vibración por segundo, más grave. Más ágil va a ser más agudo. Y eso no hay nada mejor que entenderlo de esa manera, ¿no? Perfecto, sigamos un pedacito más.
en cierto tiempo, y mientras más grave sea el sonido, tendrá menor frecuencia. La frecuencia se mide en hercios en el ámbito científico. Seguramente sabes que las mujeres suelen tener la voz más aguda, pues esta oscila entre 150 y 300 hercios, mientras que los hombres tienen un rango entre 100 y 200 hercios. Cuando dos sonidos tienen una misma frecuencia, se llama resonancia, siendo un ejemplo común el afinar las cuerdas de un instrumento. La duración sencillamente es el tiempo que dura la vibración de las ondas sonoras. Por lo tanto, puede ser medido en las unidades de tiempo tradicionales, es decir, segundos, minutos, entre otros. La intensidad del sonido, comúnmente nombrada como volumen, indica la amplitud de la onda. Mientras más volumen haya, más grandes son las ondas sonoras. Bien, fíjense que ahí menciona entonces el tamaño. Tiene que ver con el tamaño los decibeles. La amplitud tiene que ver con el tamaño y no con la cantidad de ciclos por segundo. La cantidad de ciclos por segundo es frecuencia y nos da la altura. Que sea más grande o más chica la onda, eso tiene que ver con la intensidad, y eso tiene que ver con la amplitud, y eso tiene que ver con el volumen, y eso tiene que ver con la medida que vemos acá, que son los decibeles. Esta se puede medir con decibeles, siendo los 20 decibeles el rumor de las hojas, 30 decibeles un susurro, 60 decibeles una conversación normal, 80 decibeles un despertador, 110 decibeles un concierto, 120 decibeles un avión de reacción en despegue. Ahí está el ejemplo que traía Agustina de que por qué es necesario, ¿no?, tener esos auriculares especiales, por qué es necesario cuidar el oído en un aeropuerto cuando estás expuesto cerca de un avión, porque simplemente te rompería el tímpano, por encima de los 120 decibeles. Y 140 decibeles, fuegos artificiales y disparos. Es a partir de los 130 decibeles donde se halla el umbral del dolor, que son sonidos tan fuertes que hacen que te duela el oído. El timbre del sonido son aquellos armónicos de la onda sonora. Estos armónicos se comportan de forma diferente dependiendo de qué está produciendo la onda. Los armónicos actúan de la siguiente manera. Para generarse partimos de una fundamental, es decir, un sonido base, con su frecuencia establecida. Luego se genera el primer armónico, que posee el doble de frecuencia que la fundamental, aunque posee menor amplitud. De este armónico sale otro, que posee el triple de frecuencia que la fundamental. Esto se va repitiendo y repitiendo hasta el 16º armónico. Así es, un armónico con una frecuencia 16 veces más alta que la original. Pero gracias a que su volumen va disminuyendo, son prácticamente imperceptibles por el oído humano. Espero que hayan aprendido. Bien, perfecto. Esa es la idea. Bueno, ahora se nos va a cortar y vamos a volver, ¿sí?, los que puedan regresar, obviamente. Esperemos que todos. Vamos a desarrollar el otro apartado que habla acerca de frecuencia. Vamos a responder un poco del cuestionario y también algunos ejemplos acerca de lo que hablamos de cómo hacen las personas para sentir de alguna manera esas frecuencias en su cuerpo. Así que bueno, pueden salir si quieren. Así. Ahí regresamos entonces con el mismo Profe, link. yo no vuelvo, pero Dale, bueno, dale, después veo Agustina. la clase. Dale, dale. Listo. Chao, profe. Adiós, adiós, adiós. Bueno, salimos y volvemos. Cuestionario 1. Bueno, entonces seguimos con el apartado de frecuencia ahora. Bien. Vamos a hacerlo bastante rapidito esta parte, que es algo de lo que estuvimos hablando recién acerca de las medidas. Maya, si estás por ahí, te pregunto dos cosas seguidas. A ver si ha entendido lo que hemos estado desarrollando recién. Maya, a mayor altura, ¿menor es la cantidad de frecuencias? Falso. A mayor altura, mayor frecuencia. Muy bien. Te sigo preguntando. ¿A mayor amplitud el sonido será más agudo? ¿Estás segura? Falso. Sonidos fuertes. Claro, porque dice a mayor intensidad, ¿no? Cuando el sonido es más fuerte. El sonido es más agudo y en realidad es relativo. Puede haber un sonido fuerte y agudo, como puede haber un sonido fuerte, pero grave. ¿Sí? O sea que la intensidad no tiene que ver relativamente con que sea agudo, grave o medio.
Tiene que ver con que el sonido si es intenso o no es intenso, con la amplitud. Entonces, bueno, ahí en vez de tener un 10 tiene un 5. Ahí vaya. Bien. Ey. Bueno, Richard, tú que estás por allí, o que tal vez está la foto sola, pero Richard, te pregunto, Richard, a menor frecuencia el tono será más grave. ¿Es verdad esto o no es verdad? Si no contesta en 3 segundos. Se fue Richard, me parece. Se fue Richard, mira que la hizo bien, viste, como diciendo, me van a preguntar a mí, me voy, me desconecto dentro de 15. Bien, Joaquín, vos que estás ahí, entonces. A menor frecuencia el tono será más grave. ¿Esto es verdad? Es verdadero. Es verdadero, exactamente. Fíjense que dice, a menor frecuencia significa el número, ¿no? Si, por ejemplo, 20, 30 de hercios, el tono es más grave realmente. Si es, más o menos la altura que percibimos nosotros, ¿no? Inclusive puede haber más graves que ni siquiera nosotros podemos percibir. Pero así sería, entonces, a menor frecuencia, y lo otro sería a mayor frecuencia, el tono va a ser más grave también. Joaquín, ya que te tengo ahí, 2 kHz es igual a 200 Hz. También es verdadero. Lo que dijiste vos recién. ¿Estás seguro? Sí, el ejemplo. Fíjense que dice 2 kHz. Ah, no, pensé que decía 2000. Está bien. 2 kHz igual a 200 hercios. Le falta un 0, solamente por un 0, ¿no? 2 kHz es igual a 2000 hercios. Así que ténganlo en cuenta ahí, en la respuesta también, colóquenlo. Que sería lo mismo al revés, ¿no? 2000 hercios igual a 2 kHz, 2 kilohertz. ¿Sí? Simplemente estos son medidas, no es algo que uno tenga que aprenderlo de memoria, cosas así. Fíjense que hay un razonamiento, decía, a partir de los 1000 hercios se puede trasladar a 1 kilohertz, como para empezar a hablar de otras unidades. Y después están los megahertz y los ultrahertz. No, los megahertz, después sí. Que son otras frecuencias que no tienen que ver con la audición, sino con qué tanto viajan las frecuencias en sí, como las sintonías de las radios y esas cosas. Así que por ahora no nos interesa irnos para ese lado. Bien, Lilia, 800 es una frecuencia grave. ¿Es verdad o falso? 80. Ah, perdón, 80, yo le estaba sumando un 0 de acá. Además que la quería hacer confundir a Lilia. ¿Es verdad o no, Lilia? 80. Para el ser humano es normal, digamos, ¿no? Bien, pero ¿sería grave o no sería grave? No estoy segura. Ajá. Entiendo que más pero... Bien. Está buenísimo. Ahí sí está la duda. Fíjense que nuestro rango auditivo es de 20 Hz en adelante, ¿no? Y el test que hicimos de frecuencias empezaba de 20. De ahí subía a 30, 40, 50, 60, 70, hasta llegar a 80 y después seguía a 100, a 120, a 200, 300. Entonces está dentro de nuestro rango audible, como dice Lilia. Perfecto. ¿Y qué frecuencias se escucharon por allí? Por ejemplo, en el test algunos dijeron que ya habían empezado a escuchar a partir de 21, de 23. En ese caso, Evelyn, ¿qué sería? ¿Sería grave, medio o agudo el 80 Hz? Grave. Grave. Ahora tiene miedo Evelyn de contestar por las dudas. No, es grave. Frecuencia grave. Fíjense que en el test que hacíamos auditivo, como pasaba por ese rango de frecuencias, puede ser que algunos ni siquiera lo percibió y uno dice, la verdad, en 80 no percibo nada, tal vez arriba de 100, 200, ahí comienzo a percibir mejor el sonido. Pero hay frecuencias graves que están acentuadas por allí entre 80 más o menos. Así que es una frecuencia grave. Perfecto. Entonces era verdadera. Bien. Julián, 500 Hz es una frecuencia aguda, ¿sí o no? Ahí dice si es una frecuencia media.
y es falso porque es agudo. A partir de los 2K Ujú. empezaría el rango agudo. Bien, yo creo que te pasaste una más abajito. Mira, te estaba preguntando la anterior. De 500 es una frecuencia Ahí aguda. está. No, sigue estando dentro de los graves. Ahí, justo en el límite entre grave y medio. Exactamente, está en el límite y está buenísimo eso de entender el límite, ¿no? Bueno, ahí dentro del glosario nos mencionaba bien más o menos el rango auditible, ¿no? Entonces, de 20 a 500 encontramos los graves y de 500 comienzan las frecuencias medias establecidas hasta 2 kHz y de 2 kHz a 20.000 o a 20 kHz estarían los sonidos agudos. Ahora, esto es bastante relativo porque existen también frecuencias que son medias graves y hay otras frecuencias que son medias agudas. ¿Mm? Pero como para englobarlo de alguna manera y no hacer tanto lío de decir, uy, pero ¿a dónde es el numerito que cambia? Vamos a entenderlo de esta manera. Entonces, de 20 Hz a 500 Hz graves, de 500 Hz a 2 kHz, le podemos decir, es igual a frecuencias medias o medios, y los agudos entonces tenemos de 2 kHz a 20 kHz o 2000 Hz a 20.000 Hz, como quieran llamarle, le pueden llamar. Lo importante es que lo puedan comprender de la mejor manera, al menos en el sentido global de todo esto, ¿no? Perfecto, esa sería la cuestión con las frecuencias. Ahora vamos a volver a algunos temitas que estamos hablando. Vamos a pasar esto que le iba a mostrar, que íbamos a profundizar un poco sobre las frecuencias, pero me interesa más que veamos algunas cuestiones referidas a lo que hablamos recién sobre cómo perciben el sonido algunas personas. Bien, entonces les comparto este pequeño fragmento, dura nada, dura un par de segundos, es como un spot publicitario, y presten atención a ese escenario y me van a contar después si ustedes lo conocían, no conocían, desconocían este tipo de tecnología. El Grupo Aval y Stereo Picnic presentan Sentir en Voz Alta, un escenario para experimentar la música con todos los sentidos. Para lograrlo, diseñamos modelos acústicos de planos seriados, tarima con movimiento para sentir los bajos, parlantes bajos para hacer vibrar el piso, pantallas que interpretan canciones en lengua de señas, parlantes medios para sentir la música con el tacto, y luces que interpretan los brillos del audio. Para hacer que todos, sin excepción, puedan disfrutar de la música de Stereo Picnic. Bueno, esto existe y se está desarrollando ya hace varios años. Stereo Picnic. Bueno, anótenlo por ahí que es una buena referencia para entender este tipo de espectáculos. Fíjense todo lo que pensaron, desde la forma del escenario en forma de oído, de alguna manera, hasta las ubicaciones de los escenarios, las ubicaciones de los monitores, las ubicaciones de las pantallas, en lengua de señas, de vibraciones desde el piso, de los costados, de las luces visuales que pueden ayudar también para entender qué es lo que está interpretando el artista, el músico, el que esté ejecutando su música en ese momento. Así que es una tecnología nueva que se está moviendo, son como festivales que se hacen en diferentes partes del mundo y que van diferentes artistas y artistas reconocidos, al menos comercialmente o popularmente, van a tocar a esos festivales. Y la idea es inclusión en ese caso. Y en este caso, inclusión de las personas que no tienen de alguna manera esa posibilidad auditiva. Así que vamos a ver algunos testimonios de algunos que han pasado por allí. A ver si es verdad.
Bueno, el año 2019 fue el último que se hizo, porque obviamente el 2020 estaba planeado para abril este espectáculo, en el cual creo que iba a estar Guns N' Roses, creo, o Axel Rose, entre otros artistas. Así que iba a ser como si un mega show y bueno, quedó en los papeles. Vamos a ver este pequeño apartado, este pequeño video. Dice así entonces. Pues, había escuchado algo de Stereo Picnic, pero no sabía qué era. Hoy que estoy aquí, hay diferentes carpas, estoy muy emocionada. Es el mejor festival, puedo estar aquí, me invitaron y hoy estoy aquí con ustedes. Siempre lo había visto pues por televisión, ¿no? Como bueno, ¿y cómo será? Pero hoy estoy aquí, por fin se me hace realidad este sueño y me siento feliz. Van a hacer accesible la música a través de intérpretes que van a pasar la información en lengua de señas. Voy a sentir las vibraciones y voy a poder sentir la música. Uno de mis grandes sueños es poder montar una marca donde sea reconocida porque es liderada por una persona sorda, que no sé, que tal vez en un próximo festival me digan, venga Carlos, usted como diseñador, ayúdenos a montar una carpa, algo para las personas sordas, ropa muy cómoda, no sé, ese es mi gran sueño, tener una empresa para mí y para los sordos. Entonces ellos nos van a describir, o sea, van a ver unas personas en una cabina y ellos nos van a ir describiendo todo lo que va a pasar en el escenario, cómo está vestido digamos, el cantante, qué está pasando en sí en el momento, o sea, en vivo, en vivo. Siento esas vibraciones, poder entender las letras a través de la intérprete. Siento como si me llevara a moverme, a bailar, como que estoy abriendo mi corazón. Me siento muy feliz de poder entender lo que están cantando. Gracias. Uy, me estoy sintiendo genial, siento que estoy vibrando, mi cuerpo vibra, estoy viendo al intérprete, cómo es esa letra. Siento que me vibran las piernas, como que me palpita el corazón. Como que los toques de la batería, del sintetizador los estoy sintiendo realmente. Nos están describiendo, por ejemplo, que hay una mujer en el escenario bailando, cómo estaba vestido el cantante, los instrumentos. Bien. Bueno, había varias cosas ahí que mencionaba, entre ellas cómo podían disfrutar de alguna manera el festival a partir de la descripción. Estaban para las personas no videntes también, en el cual desde una cabina le iban diciendo de alguna manera cómo estaban vestidos, qué llevaban, cómo ellos tal vez escuchaban pero no podían ver. Entonces podían disfrutar de la otra parte, de la otra percepción de alguna manera, del otro sentido que les faltaba. Así que era bastante inclusivo y es bastante inclusivo este tipo de espectáculos que permite que entonces puedan disfrutar en este caso de la música las personas que no oyen. Así que este tipo de tecnología se mueve, se populariza también, y hay otras formas también que ayudan para no estar dependiente de alguna manera de auriculares permanentes. Les voy a mostrar un pequeño fragmento de entonces una tecnología que se usa, que son los auriculares óseos. No sé si conocen el término, pero vamos a ver de qué se trata. A ver qué es lo que cambia con los auriculares que nos mostró Julián.
Desde hace no mucho, los usuarios que están preocupados por su salud auditiva tienen opciones en auriculares, como son los auriculares de conducción ósea. Esto suena muy complicado, pero en realidad es muy fácil y os lo voy a explicar con estos, que son los Aeropex, unos auriculares que no van dentro del oído, de la marca estadounidense Aftershock. Vamos a empezar por el diseño antes de entrar en materia. Sinceramente me gusta bastante el tacto gomoso de los Aeropex, pues son muy cómodos cuando se colocan en la parte de atrás de la cabeza, un estilo habitual en los auriculares para hacer deporte, porque evitan los cables o cualquier elemento que se interponga en la cara. Esto no es casualidad, y es que los auriculares de la compañía estadounidense están pensados para hacer deporte. Por ello, además de este material, son muy ligeros y se adaptan perfectamente a la forma de la cabeza, sin caerse a pesar de estar en movimiento. He probado con varios compañeros y lo cierto es que, salvo con uno, su colocación ha resultado bastante sencilla a todos y se ha ajustado bastante bien. Lo raro llega al fijarse en el auricular en sí, pues parece que se queda a medio camino y que no llega al oído. En concreto se colocan por delante del trago, que es esta parte de aquí, y permiten que se escuche la música o una llamada gracias a que son capaces de generar pequeñas vibraciones que se transmiten a través de los pómulos y van directamente al oído interno, sin pasar por los tímpanos. De hecho, si se coloca en una superficie plana, se nota bastante la vibración, incluso en el oído, sin resultar molesta. Aunque pueda parecer extraño, en realidad solo cuesta un poco acostumbrarse en los primeros minutos, pero más que nada por el hecho de estar escuchando el ruido a tu alrededor a la vez que la música. Excelente. Ahí tenemos otra opción de auriculares, por si no conocían, de transmisión ósea a través, como decía, de los pómulos y de otros nervios que conducen al cerebro. Porque la idea es que el sonido, la frecuencia, llegue de alguna manera al cerebro. Entonces, de esta manera viaja de otra manera, no a través específicamente del oído y del tímpano para llegar, como decía, al oído interno, y del oído interno nos da la información al cerebro. Así que esa es una forma de cuidar si uno tiene que estar expuesto a auriculares permanentes, ¿sí? Como estamos la mayoría de nosotros hoy con auriculares, hay que cuidarnos mucho con el tema de auriculares, no pasar horas y horas y horas, ya sea escuchando músicas, sobre todo, porque uno no sabe cuánta cantidad de exposición a decibeles también uno tiene. A veces uno le llama la atención que puede ser medio fuerte, pero a la larga uno se acostumbra a escuchar fuerte la música o el sonido o lo que está practicando. Así que hay que estar con mucha atención, ya que recuerden que la calidad auditiva se va desgastando inevitablemente a través de los años y la audición no se recupera. Al igual que la visión, ¿no? Más allá de tener mecanismos para poder ayudar a esos sentidos, hay que ayudar a nosotros mismos de alguna manera. Así que esos eran los apartados específicos que me interesaban desarrollar de alguna manera, ya que después tenemos el apartado de defectos y de ecualización, que eso también nos va a llevar otros buenos minutos, porque son temas muy interesantes que nos van a llevar tiempo para comprenderlo. Así que vamos a dejar hasta acá con estos dos apartados. Si no han leído partes del fragmento teórico, les invito a que puedan leer, comprender un poquito más de la teoría también. Algunos de estos videos se los voy a subir también al grupo para que los tengan como recurso, para que les den otra observación más, ya que son muy interesantes y muy didácticos también para entender rápidamente estos temas y para profundizarlos, y también para que les quede como recurso, como les decía, por si lo tienen que usar. Entonces, pasando en limpio todas las tareas que tenemos por ahí dando vueltas de nuestro espacio. Tenemos el mix número 1, trabajo práctico número 1, mix de géneros musicales, para entregar en esta semana desde el lunes 17 al lunes próximo, que no sé bien la fecha, a ver si me abre acá, es el lunes 24. Ese sería el margen para que puedan entregar ese trabajo práctico número 1. Y luego, ya en la partida del lunes les subo el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que siempre se lo subo con antelación, no como para ponerles más trabajo y más peso, más sobrecarga, sino como para darles tiempo, ya que
Todos los trabajos tenemos 2 semanas aproximadamente para hacerlos. Ya que en el próximo trabajo van a tener que ir seleccionando un recurso específico para trabajar. Se va a tratar de recrear de alguna manera una sonorización, una narración sonorizada, ¿sí? Así que vamos a ver maneras de poder grabarnos, ya sea con un micrófono, ya sea con el celular, ya sea con otro dispositivo en el cual pueda grabar nuestra voz. ¿Cómo podemos editar esa voz para poder hacerla lo más nítida posible? Con qué procesos dentro del programa podemos ayudarnos para mejorar la calidad de ese audio grabado, y en base a eso recrear toda una atmósfera, ya sea si es un cuento, si uno elige un cuento para narrar, va a tener que recopilar músicas que tengan que ver con ese cuento, algunos sonidos que tengan que ver con ese cuento, ese relato, esa leyenda, lo que elijan como material, como recurso, y tengan en cuenta que después esto va a terminar en un audiovisual. Así que vamos a ir pensando como a futuro, es decir, todo esto va a terminar en un audiovisual en el cual va a estar mi voz narrada, va a haber música, que ya sea que la puedan descargar ustedes de diferentes plataformas, ustedes pueden hasta inventarse su propia música si así lo quisieran, ya que va a funcionar de la misma manera, y pueden integrar otros sonidos X, en el cual vamos a ver dentro del programa, vamos a ver el tema de los volúmenes, que es lo que estuvimos trabajando en el trabajo práctico número 1, a refinar un poco la cuestión del volumen, a tener en cuenta algunos parámetros para no saturar el sonido, para cuidar algunos decibeles, y vamos a trabajar bastante con el paneo en esta parte del programa, con el paneo, y tal vez con uno de los efectos que va a ser la reverberación. Vamos a ver cómo uno puede armar algo desde cero directamente. Así que ese tutorial se lo voy a estar subiendo el lunes próximo, a más tardar el martes, como para que ustedes vayan entendiendo a ver de qué se trata. Les voy a dejar un ejemplo de cómo sería el producto final, y cada uno va a elegir libremente qué hacer, si un cuento, si un relato, si una leyenda, si como una especie de poesía narrada también, o con un discurso musical. Lo más importante va a ser que podamos implementar diferentes pistas de audios, y sobre todo limpiar nuestra narración, que eso es va a estar apuntado fundamental a eso, cómo trabajar un audio grabado de diferentes fuentes. Así que de esa manera uno después ya va a poder tener unos simples pasos para mejorar su grabación. Así que de eso se va a tratar el segundo trabajo práctico, que lo vamos a iniciar recién la semana que viene. Y con el tema del diagnóstico, vayan leyendo tranquilos, vayan leyendo los apartados que siguen, ¿sí? Estamos con el cuestionario, perdón, no es diagnóstico, es cuestionario, yo me quedé atrás con el diagnóstico. Cuestionario 1, tenemos entonces el apartado de ecualización y efectos como para reforzar, a ver qué dice la teoría. Yo les voy a ir subiendo algunas cositas ahí en el grupo como para ir profundizando los temas, pero no se vuelvan locos con eso, de decir, uy, lo tengo que hacer porque sí, ¿no? Lo tengo que hacer en realidad para entenderlo un poquito más, en realidad, porque todo lo que estamos hablando está escrito dentro del material, y todo lo que estamos hablando acá también tiene que ver con lo que estamos haciendo dentro del programa, así que espero que puedan ver esa relación que hay del programa junto con la teoría. Así que de eso se trata, de que podamos crecer un poco en la teoría, de saber cómo llamarle a las cosas que ya conocemos, y que están en el aire dando vueltas alrededor de nosotros, y que están dentro de los programas también. Así que espectacular, gracias por su asistencia, por estar activos y con la cámara encendida. Y bueno, esta clase la voy a grabar obviamente para volver a subirla para aquellos que no pudieron verla completa, y por si ustedes necesitan recuperar algo de todo esto. Así que cualquier duda o lo que sea necesario pueden consultarme, ya saben. Muchas gracias, chicos, muy amables. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Machi, nos vemos. Adiós. Adiós.